En esta clase aprenderás sobre la estrategia de gap y continuación. Esta estrategia se basa en operar acciones que hayan hecho un gap esperando entrar a favor del gap una vez nos confirme la intención de continuación en la primera vela del mercado. Más que todo esta estrategia es para operar en la apertura de mercado los primeros 10-15 minutos y vamos a utilizar como apoyo el volumen y medias móviles exponenciales de 9, 20, 50 y 200 periodos. La 200 periodos lo puedes hacer de forma opcional y esta media más que todo es como para ver la tendencia con la que abre ese gap. Marco temporal también es opcional, puedes utilizar cualquier marco temporal para esta estrategia. Requisitos. Tiene que ser un gap notable. Un gap, ya lo había dicho antes, pero lo vuelvo a decir acá, es la diferencia entre el precio de cierre del día anterior y el precio de apertura del día de hoy. Y hay una diferencia porque hay traders que pueden operar en ese horario de premercado, se llama horario after hours, que es después que cierra la bolsa en la tarde, y hay traders que pueden operar y hacen que el precio mueva. Nosotros no podemos hacerlo. Entonces al otro día, como ellos han movido el precio, vamos a ver esa diferencia entre el precio de cierre y el precio de apertura. Tú en tu plataforma puedes ver, posiblemente, dependiendo de la plataforma, puedes ver ese horario de after hours o pre-market si tú decides verlo. Pero en este caso, en mi caso, yo no lo veo, simplemente me gusta ver el gap, cuán grande es. Entonces, me gusta que el gap sea notable, que no sea un gap pequeño, sino que se note en el gráfico que hay un hueco. 2. El precio debe abrir sobre o bajo de zona de rango, acumulación o zona de congestión. Si el gap se presenta en contratendencia, va a tener valor también. Eso se llama un gap profesional. Cuando hay una tendencia, por ejemplo, bajista en la acción, vamos a suponer que el día anterior la acción estuvo cayendo y hoy abre con un gap arriba, eso es un gap profesional. Se conoce como gap profesional. Y va a tener mucho valor también si es un gap profesional. 3. El gap no puede ser del tipo exhausto. Un gap exhausto es lo contrario. Es cuando, por ejemplo, tenemos una tendencia bajista el día anterior y hoy abre con un gap abajo, un gap bajista, ¿sí? Un gap profesional es tendencia bajista y gap arriba, en contra de esa tendencia. Un gap exhausto es una tendencia bajista y un gap bajista. Entonces, el precio ya está demasiado extendido a la baja y lo más probable es que no continúe, sino que o se quede lateral o se vaya en contra del gap, ¿sí? El gap, ya dije, no puede ser de tipo exhausto. 4. Las medias móviles deben estar a favor del gap, ¿sí? Si es un gap arriba, las medias móviles deben estar abajo. Si es un gap abajo, las medias móviles deben estar arriba. 5. Esperar la primera vela de la temporalidad elegida. Esta vela debe indicar interés a favor del gap. O sea, una vela, si es un gap arriba, que esa vela sea verde, grande, o sea una martillo, ¿sí? Verde. Que denote que hay interés en que continúe a favor del gap, o sea, hacia arriba. No que quiera ir a bajar, a cerrar el gap, ¿sí? En el caso de un gap arriba. Todo esto lo vamos a ver a continuación en los ejemplos. Esta vela debe indicar interés a favor del gap y la vela puede ser envolvente o martillo porque estas dos tienen mucho más peso. Y el volumen tiene que ser alto, que haya interés. 6. Se entra en el alto o en el bajo, dependiendo del gap, de la vela, de la primera vela, ya sea 5 minutos o en la temporalidad que tú decidas. O puedes entrar en el alto o bajo del cuerpo. ¿Sí? Ahorita vamos a ver también. 7. Stop de protección en el alto o en el bajo del día. 8. Salida opcional. Y 9. Si no se da la entrada antes de los primeros 15-20 minutos, se descarta ya que esto es signo de debilidad. Por la experiencia que tengo operando gaps, los mejores gaps van a funcionar de inmediato. ¿Sí? Si yo entro en el alto de la primera vela de 5 minutos o en el bajo, porque esa es la temporalidad que he elegido,
normalmente se va a la entrada al sexto minuto o séptimo, ¿sí? Inmediatamente. No es normal que la acción se quede lateral y no rompa el alto o el bajo de esa vela si tiene fuerza e interés a favor del gap. Otra cosa, estas acciones que tienen gap normalmente tienen gap porque tienen un catalizador o una noticia, ¿sí? Entonces, tienen algún tipo de estímulo que hace que haya muchos traders en pre-market o en after hours operando esa acción. Entonces también vamos a aprovechar ese interés que hay en traders para operar esas acciones. Ok, vamos ahora a lo que es el gráfico y lo van a entender mucho mejor. Primero nosotros tenemos que definir cómo estuvo la tendencia el día anterior de esa acción. O sea, yo tengo un portafolio de 6 acciones y cada mañana, obviamente tú tienes que saber antes de que abra el mercado dónde está esa acción, en qué precio está. Y ahorita te voy a mostrar cómo hacerlo. Pero obviamente tú debes conocer en qué precio está para saber si tiene o no tiene gap. Entonces, una vez tú dices, sí, esta acción tiene gap, vamos a pensar en cómo estuvo el día anterior, cómo la acción se estuvo manejando el día anterior respecto a las medias móviles, qué tendencia tenía, si estuvo lateral, si estuvo cayendo, estuvo subiendo. En el caso de esta acción estuvo en la última hora, últimas horas, estuvo oscilando en las medias móviles. Subía y bajaba. ¿Sí? Entonces podremos decir que estuvo en rango. Y al otro día abre con un gap que es notable, este tipo de gap que debe buscar que sea notable. La media móvil 9, 20 y 200, que es las que tengo en este gráfico, están por debajo del precio, están a favor del gap. Y me muestra la primera vela de 5 minutos, me muestra interés. El volumen no lo coloqué en este gráfico, pero el volumen de esas primeras 2 velas será alto. ¿Sí? Vamos a ver ese pico de volumen. Entonces ahí podemos nosotros mezclar lo que es el lenguaje de velas japonesas con el volumen, ¿no? Entonces, la entrada la hacemos ya sea en el alto de la vela o ya, si nosotros queremos esperar retroceso a la media móvil 9, también lo podemos hacer así, ¿sí? Pero esta estrategia más que todo es para entrar en la primera o segunda vela de 5 minutos a favor del gap, es más de apertura. Ya esperar retroceso es más de intradía, de esperar, ¿sí? Pero tú lo puedes hacer también, si así te sientes más cómodo. Entonces ahí tenemos el gap, tenemos medias móviles debajo, tenemos la tendencia el día anterior estuvo lateral y la primera vela de 5 minutos nos muestra interés a favor del gap, ¿sí? Ahí tenemos el interés y la intención. En este gráfico, el día anterior, últimas horas del día anterior, esta acción estuvo bajista, ¿sí? Porque tenemos las medias móviles encima del precio. Y este día abre con un gap arriba de esa tendencia bajista. Si yo trazo una línea de aquí hasta acá, ahí tenemos la tendencia bajista clara, ¿sí? Y al otro día abre con un gap en contra de esa tendencia, lo llamamos gap profesional, y tenemos el gap notable, tenemos las medias móviles debajo del precio, y tenemos la primera vela que aunque tiene cola, tenemos cuerpo, ¿sí? Entonces por eso yo digo, ustedes deciden si entran en el alto de la vela o en el alto del cuerpo. Aquí, si nosotros esperábamos entrar en el alto de la vela, hubiéramos entrado en esta vela, tercera. Pero si nosotros hubiéramos entrado por el cuerpo de la vela, habríamos entrado aquí, ¿sí? Cuando esta vela supera el cuerpo de la primera. Pero aquí hay señal de venta, ¿no? Entonces hay que decidir si nosotros operaríamos una estrategia de gap con una vela que tenga cola, ¿sí? Porque puede ser contradictorio entrar a favor de las compras viendo cola de techo, ¿sí? Pero eso lo tiene que definir cada uno, si va a esperar el alto, si no lo va a esperar o si la va a descartar por esa primera vela. Obviamente también tienen que tener en cuenta niveles de soporte y resistencias
porque si por ejemplo en este punto hay una resistencia, pues esperar que el gap continúe con una resistencia ahí, pues es difícil, porque tiene un punto en el que va a haber oferta o va a haber venta. Pero si tenemos una zona limpia, que no tenemos resistencia por ahí cerca, tenemos un espacio para que el precio se mueva. Y eso también hay que verlo en un gráfico. Acá otra vez tenemos que el día anterior la tendencia estuvo bajista, medias móviles por encima del precio, al otro día abre en contra de esa tendencia, con un gap notable, medias móviles debajo, esta vela de nota interés, hay que ver el volumen también, y entraríamos en el alto del cuerpo o de la primera vela de 5 minutos, el stop de protección en el mínimo del día, que sería en el bajo de esta vela. Aquí también tenemos una tendencia bajista del día anterior, un gap arriba. Volvemos a tener esta vela con cola. Y luego se forma esta vela que es tipo Doji. Y en la tercera, en los 15 minutos, sí supera el alto de la vela y continúa. También nosotros podemos esperar que se manifieste la contrapartida, ¿no? Esperar qué nos dicen los vendedores si es un gap arriba. ¿Qué nos dice? Si nos muestran debilidad, también podríamos hacerlo ya mirando más que todo la reacción del oponente. Y aquí en este gráfico no tenía resistencia, así que podía moverse con facilidad el precio. Aquí otra vez tenemos una tendencia bajista, un gap arriba, una vela con intención, volumen alto y tenemos un día de tendencia completamente hacia arriba. Aquí en el lado opuesto tenemos que el día anterior la acción estuvo en rango, ¿sí? Y hoy abre con un gap notable, aquí lo tenemos, y una vela que inmediatamente empieza a moverse a favor del gap, o sea, hacia abajo. Tenemos una vela con cuerpo, con alto volumen, entrada en el bajo del cuerpo de esa vela o en el bajo de esa vela para continuación de tendencia. Recuerden, la salida la van a definir ustedes y yo les voy a mostrar diferentes tácticas para decidir si van a salirse de forma fija con un objetivo o lo van a hacer con trailing stop. Ahí las medias móviles están a favor del gap, arriba. Acá tenemos un rango. El día anterior la acción estuvo cayendo, subió un poco y se quedó en rango. Entonces marcamos ese rango. Estos son los escenarios más jugosos, les digo yo, o los que he tenido mejores ganancias, porque esto es una acumulación. Tenemos una etapa 4, una posible etapa 1 para una 2. Entonces esperamos el gap que sea notable, lo es. Aquí tengo la media móvil de 9 periodos y la de 200 periodos que están a favor del gap. Y tenemos la vela con intención y también tiene volumen. No está aquí, pero ese día tenía volumen. Entonces entré en el alto de esta vela y salí acá arriba. Acá tenemos otro ejemplo, tenemos un rango y el día siguiente abre con este gap notable encima de ese rango, ¿sí? Entonces tiene mucho peso, es un rango y abre encima del rango. Y es una vela con cuerpo y volumen, entrada en el alto de esa primera vela y salida como nosotros queramos hacerlo. En mi caso yo lo hago gestionando hasta la siguiente resistencia que yo tenga en el gráfico o me voy vela a vela dependiendo del movimiento, ¿no? Si es un movimiento muy grande porque hubo mucha euforia, pues me voy vela a vela hasta que me saque, o si se va poco a poco el precio, voy haciendo trailing stop hasta que llegue a resistencia relevante. Acá tenemos una tendencia bajista el día anterior, vemos que estos saltos son cada vez más bajos, estuvo cayendo hasta la media 200 y luego se quedó en una especie de rango, ¿sí? Y el otro día abre con un gap, no es un gap tan grande, pero me interesó porque no solamente era un gap en contra de la tendencia que traía Walmart el día anterior, sino que en días era un soporte relevante, ¿sí? Entonces me coincidían varios factores que uní y me gustaba para gap y continuación. Entonces también chequen los niveles de soporte y resistencia, que eso le van a dar mucho más peso. Y este día abre con una gran vela
con cuerpo, yo entro en el alto de esa vela, me arriesgué con esta resistencia aquí, porque me gustaba en velas diarias, me gustaba el soporte que había y confié más que todo en la intención compradora. Me arriesgué. Entonces entré ahí y salí acá. Después de que vi un retroceso, vi que el precio no fue capaz de superar este alto, sino que se empezó a quedar con esta vela, entonces salí ahí. Esta estrategia también es muy simple, la puedes aplicar en la apertura de mercado. Puedes tener también la de la táctica de medias móviles, que es más que todo cuando tenemos ya una tendencia definida en el día. Y también funciona. Entonces puedes jugar con estas dos estrategias. Puedes decidir operar gap y continuación, pero esperando retroceso a medias móviles. También lo puedes hacer de esa forma. O lo puedes hacer entrando en la segunda vela de mercado, o incluso hay gente y sé de traders que entran en la primera vela cuando empiezan a ver interés y ven que la vela se va formando a favor del gap. Por ejemplo, abre aquí, empieza a subir y ya cuando empieza a subir entran rápido en los primeros 5 minutos. Es arriesgado porque no sabemos si esa vela finalmente va a cerrar verde, si va a cerrar con interés hacia el gap. Pero son muy lucrativas esas entradas porque si lo hace es mucha la ganancia, es mucho mayor. Entonces es una estrategia que necesita práctica, requiere un portafolio fijo, que tú tengas ese portafolio y que siempre todas las mañanas vayas a la página web que te voy a mostrar a continuación. Es esta que está aquí, que se llama nasdaq.com. Vamos a entrar acá donde dice introducir símbolo y por ejemplo si la primera acción de mi portafolio se llama BABA, voy a digitar BABA y le voy a dar Enter. Y aquí donde dice editar símbolos le vas a dar clic y vas a colocar aquí todas las acciones de tu portafolio. La vas a separar con un espacio y la vas a poner en mayúsculas y luego le vas a dar a ir ahora. Y te van a aparecer todas tus acciones aquí. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a abrir tu plataforma o tu web TradingView y vas a ir a la primera del portafolio, le vas a dar clic y vas a ver dónde está. Y aquí te va a aparecer en tiempo de pre-market, de premercado, en qué nivel de precio se encuentra. Entonces tú vas al gráfico de TradingView y vas a mirar dónde está y vas a saber si tiene o no tiene gap. Esta es de la forma como yo lo hago. Bueno, espero que este video y esta estrategia también te haya gustado y nos vemos en una siguiente táctica.